Seguimos compartiendo con todos ustedes, amigos, de nuestro Bitácora País, recordando que tienen el 0424-440-6066, nuestras redes sociales, @DeliaMPérez1 en el Instagram, @DeliaMPérez en Twitter. A mí me consiguen como @PabloMRivas en Twitter y en el Instagram. Y todos somos @Bitácora País. Importante que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Activan allí la campana de notificación y ustedes van a estar siempre recibiendo información cada vez que nuestro equipo esté subiendo información a nuestra plataforma, como es nuestro canal de YouTube. Estamos conversando con José Sánchez, abogado, presidente de Fundar. Bueno, José, sería también importante conocer el hecho de cuando uno no denuncia en estos casos que uno de repente ve de violencia, uno termina convirtiéndose en cómplice. ¿Cuándo debo denunciar? Y esto es muy importante tenerlo al tanto. Cuando usted detecte que hay una situación de maltrato o presuma, el simple hecho de presumir, recuerde que la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescente establece 3 puntos a seguir. Y eso se identifica o se llama corresponsabilidad. ¿Quiénes son corresponsables en el cumplimiento de los derechos del niño, niña y adolescente? Familia, Estado y sociedad. ¿Qué quiere decir esto de la corresponsabilidad? Sencillamente que el Estado dijo, bueno, yo solo no voy a ser garante de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Cualquier ciudadano o cualquier persona, individuo que se encuentre en Venezuela, debe, con prioridad absoluta, hacer cumplir los derechos de los niños, niñas y adolescentes. De ahí la famosa situación de que un médico detecta una situación de maltrato, va y denuncia a los organismos para que se aboquen a la investigación del caso. Si hay en un colegio alguna situación de maltrato que el docente perciba, va y denuncia ante el Consejo de Protección esa situación de maltrato para que se investigue. El hecho está que denunciar nos compete a todos, es responsabilidad de todos. Evidentemente, si dentro de un hogar yo escucho gritos, el niño constantemente llora o el niño lo dejan solo, hay un maltrato evidente, usted siente, usted percibe que ese niño no está bien en su requerimiento como niño, que no está bien cuidado, que hay ciertas carencias, que el niño pasa la mayor tiempo solo, porque hay diferentes tipos de maltrato. Hay casos que nosotros se nos han presentado, niños que quedan completamente solos en la casa todo el día, toda la tarde, toda la parte de la noche, y cuando se verifica es porque evidentemente los vecinos dicen, mira, ese niño parece solo, está solo en el domicilio, pero cuando verifica es una madre soltera que no tiene con qué dejar al niño y tiene que ir a trabajar. Entonces, pero siempre hay que investigar qué sucede en el entorno del niño. Cuando algo te perciba, cuando tú percibas que algo no está sucediendo, no se está llevando como debe ser en un orden normal y que tú consideras que hay un maltrato o que hay un abuso o que hay una violencia dentro de los espacios, sencillamente con hacer la denuncia ya estamos dando el cumplimiento a los derechos del niño, niña y adolescente. Eso es falso entender que no, ya ahora denuncio y me voy a meter en un paquete. No, sencillamente a nivel legal, tú estás cumpliendo con algo que se llama, dejaste de omitir la denuncia. La ley establece que cuando exista omisión, cuando tú tengas la posibilidad de denunciar y no denuncies, automáticamente eres corresponsable de la situación. O tienes una responsabilidad en los hechos que están sucediendo. Caso ejemplo, caso del niño de Guarare, Dayan González, el cual falleció y mucha gente se pregunta, mucha gente escuchaba los ruidos y nadie se abocó a denunciar. Entonces hay una afectación en cuanto a la capacidad que tiene el individuo en colocar las denuncias. Actualmente lo importante de todo este proceso es que las denuncias se han tomado de otra forma, o sea, se han desviado en el concepto que anteriormente se manejaba. Tú tenías que ir a un espacio de justicia, ya sea un comando policial o al Ministerio Público o a un Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes a denunciar la situación. Ahora, con el uso de las redes sociales, esto ha sido una revolución constante, porque la denuncia ante los organismos de seguridad del Estado llega con mayor rapidez y el caso no es menor, no hay que ocultar la realidad, pero el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalística ha tenido una participación excelente en lo que es la prevención del maltrato infantil y la violencia de género, y eso hay que reconocerlo, donde por DM muchas denuncias fueron recibidas y nosotros como organización hemos utilizado las denuncias por Instagram, por DM, donde notificamos de esa vulneración de derechos y ellos van a investigar.
El hecho de que se investiguen, ¿salió un maltrato? Ah, perfecto, salvamos a un niño. No salió nada, bueno, pero hacemos prevención. Esa es la política que hay que asumir en este tipo de situaciones con respecto a los derechos de los niños. Entonces, las redes sociales han llegado para satisfacer una parte importante de permitirle a ese usuario que tiene cierto temor a denunciar, a que hagan partícipe de esas situaciones irregulares en la confidencialidad. Sencillamente nadie va a saber que él denunció y los organismos se encargan de verificar la situación de vulneración y si existe un abuso sexual infantil, un maltrato, una violencia, es completamente detectable y el Estado accionará en contra de esos responsables de esa vulneración de derechos. Pero sencillamente es eso, hacer partícipe de la situación y entender que la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescente cumple 3 escalones esenciales, que es la corresponsabilidad, que es Estado, familia y sociedad. El Estado tiene la ley, tiene los organismos, la familia es garante de los derechos de los niños, niñas y adolescentes dentro del núcleo familiar y la sociedad debe vigilar a esa familia o ese entorno de que se estén cumpliendo los derechos tanto al niño en su parte interna a nivel familiar como externa a nivel escolar o a nivel de sociedad. Entonces eso es muy importante. El proceso de denuncia actualmente no es nada complejo y hay muchas herramientas que me permiten denunciar una vulneración de derechos y le corresponderá a los organismos de seguridad investigar dicha vulneración. Una de las cosas que yo quería preguntarte, José, es precisamente en estos tiempos de coronavirus, en estos tiempos de confinamiento, de cuarentena, de que no nos podemos desplazar porque vivimos en Venezuela y bueno, sabemos que hay varios tropiezos con respecto a lo que es la gasolina, las distancias y todo lo que hemos vivido durante todos estos días. Pero sabemos que hay papás que están divorciados, que están separados y por ende, bueno, los niños o el niño está con mamá o está con papá. En este caso, ¿qué es lo ideal? ¿Cómo podemos llevar adelante esta situación propia del coronavirus con respecto a estas familias que no viven juntos, pero que el niño, por supuesto, necesita también tener contacto con mamá o tener contacto con papá? ¿Cómo podemos quizás recomendarle a las personas que nos están viendo qué es lo ideal? Bueno, esta pregunta es importantísima y a nosotros se nos ha consultado infinidad de veces a razón de esta situación de la cuarentena. ¿Qué pasa con los regímenes de convivencia familiar y las visitas o el contacto del padre con los hijos? O por procesos migratorios de igual forma con esta cuarentena, que el papá no tiene acceso a los niños o que sencillamente cómo se garantiza ese contacto paterno-filial o el contacto materno-filial también, ¿cómo se garantiza? Bueno, sencillamente hay que entender que estamos en un proceso de cuarentena. Lo establece, hay un artículo que yo le digo siempre a los familiares cuando tienen este tipo de situaciones o de conflictos, que es la responsabilidad de crianza. Papá y mamá son responsables de la crianza, cuidar, velar, custodiar, educar, asistir moral y materialmente a los niños, niñas y adolescentes. Eso lo establece la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescente. Entonces, cuando muchos padres llegan y tienen conflicto, no, que no me deja ver al niño, que no me deja sacarlo, buscarlo, sencillamente estamos en una situación de pandemia. Debe garantizarse la comunicación entre papá y mamá para poder trasladar al niño, de repente pasar unos días en casa de papá, pero papá debe entender que no puedes poner al niño. Y si el niño va a salir, el niño debe salir con todos los requerimientos en cuanto a seguridad. Guantes, tapabocas, que le garanticen la minimización o la reducción de los riesgos de poder contagiarse en lo que es en el sentido de esta pandemia. ¿Cuáles son las recomendaciones para esto? Bueno, sencillamente que la comunicación entre padres, entre papá y mamá es esencial para permitir este régimen de convivencia familiar. Adicional a eso, si papá entiende que ahorita es un riesgo sacar a los niños del hogar, que están con mamá o están con papá y es un riesgo, se debe entender, más que todo, y eso se llama la prioridad absoluta, ante toda decisión están los niños, niñas y adolescentes, se debe entender que sencillamente se debe garantizar la seguridad en materia de salud con los niños, niñas y adolescentes. Si vamos a realizar una actividad normal y respetando la cuarentena, entonces ¿qué sentido tiene que el Estado haya limitado el acceso a los espacios escolares a razón del cumplimiento de esta cuarentena? ¿Okay? Entonces sencillamente papá y mamá deben estar en cumplimiento y en comunicación para poder velar por la salud y por la seguridad del niño, niña y adolescente. ¿Okay? ¿Qué otro factor es importante entender? Que están las redes sociales, videoconferencia, están las llamadas telefónicas, está el WhatsApp, están diversos medios de comunicación para poder tener el acceso con ese hijo.
¿Okay? Sencillamente, ¿quieres verlo? Bueno, establezcan la comunicación entre ambos padres para poder tener el contacto. Pero si papá va a buscar al niño para sacarlo y tenerlo todo el día en la calle, sencillamente no está cumpliendo con la responsabilidad de crianza. Y es ahí donde uno de los dos progenitores puede accionar legalmente porque le está vulnerando el derecho a la salud al niño o al adolescente. Entonces puede ser sujeto de acciones administrativas de cumplimiento que le pueden perjudicar a la hora de una responsabilidad de crianza, patria potestad o custodia del niño. Entonces eso es lo que hay que entender. En relación a esto, lo que hay que estar claro es que debe existir una comunicación y no coaccionar la comunicación del niño ni con papá ni con mamá. ¿Okay? Pero bueno, eso es netamente comunicacional entre ambos padres, pero está latente. Lo primero que debemos asumir es la prioridad absoluta en todos los asuntos por la seguridad de nuestros niños, niñas y adolescentes. Bien interesante, José. Como siempre, agradecidos por estos minutos que nos has regalado para responder estas inquietudes que creemos, bueno, van a servir de mucho a nuestros televidentes y por supuesto, bueno, invitamos a todos aquellos que pudieron apreciar esta entrevista a que te sigan en tus redes sociales, @CPreventiva, que siempre estás dando tips bien interesantes y por supuesto que se suscriban en nuestro canal de YouTube para que puedan compartir esta entrevista y todas las demás. Así es. ¿Qué tienen que hacer? ¿Cuáles son los pasos para suscribirse, Bueno, Pablo? fácilmente, usted busca en YouTube nuestro canal. Tiene que tener abierto un correo. Tiene que estar abierto un correo allí y apenas vea, hay una parte donde dice suscribirse, usted se suscribe, entra a nuestro canal de YouTube, ve todo nuestro contenido y cada vez que usted considere que quiera saber en qué momento subimos contenido, active una campana que está allí de notificaciones. Así que nos consigue como Bitácora País en YouTube y en las redes sociales como @Bitácora País. Bueno, de verdad que se les quiere mucho. Cuídense. Chao, chao. Chao. Bitácora País Televisión es una presentación de Centro Clínico Nagonagua, Final Avenida Universidad, Centro Clínico Nagonagua, somos familia. Enfoque Producciones, publicidad y producción audiovisual. Enfoque Producciones. Construimos tu marca, te formamos para el éxito. Eduardos Eventos, organización y decoración de eventos. Cardio Integral, tercer piso del Centro Clínico Naguanagua. Cardio Integral, los especialistas al cuidado de tu corazón. www.infoenlace.net, el análisis de la noticia.